Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, versión Zoom por distintas cuestiones técnicas y geográficas, pero lo importante es que estamos con ustedes, la alegría de reencontrarnos esta noche del sábado. Y bueno, ya estamos en los finales de una larguísima campaña electoral que, bueno, nos permite tomar contacto, contarles lo que estamos realizando, lo que estamos viendo. La semana siguiente nos compete la veda electoral, así que con Rodrigo vamos a tratar de sacarle el jugo a todo lo que está pasando por estos días, que no es poco. Es una campaña inédita en la vida democrática argentina a propósito de los 40 años que estamos cumpliendo en esta nueva etapa. Inédita porque aparece un jugador absolutamente exógeno a la partidocracia tradicional. Uno podría decir el PRO también fue un fenómeno novedoso, en tanto radicalismo y peronismo eran como las potencias hegemónicas, pero el PRO lo hizo dentro de los carriles habituales de la vida democrática partidaria, es decir, creó un partido político, el ingeniero Macri. Lo de Milei, y a eso me refiero, es completamente novedoso, ¿no? Irrumpe, como muchos fenómenos están irrumpiendo en el mundo, desde lugares absolutamente diferentes, desde las redes sociales, desde otra conversación, y por supuesto todos enancados en, comillas, el enojo ciudadano. Eh, a mi gusto, y lo dejo como un, un inciso a discutir con mi colega y compañero de equipo de Contragolpe ahora, digo que a mi gusto se discutió poco la tensión democrática que está en juego, ¿no? Es decir, cuánto de Milei pone en disputa y en discusión la convivencia democrática. Me pareció que la campaña, que ya le queda muy poquito, eh, lo iba a poner mucho más arriba de la mesa. Aparece con fuerza, tanto en el peronismo y en la candidatura ahora de Bullrich, cuestionamientos a Milei, incluso desde la candidatura de Bullrich, en estos días que ustedes saben, está tan en boga la cuestión cambiaria, se acusa a Milei de alentar una corrida. Eh, ¿Quién diría, no? Cosa vedere, le dijo Don Quijote a Sancho, pero bueno, está pasando, está pasando. Esto, como digo, también está encerrado por algunos escándalos de corrupción que más que nada tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Me refiero a la figura de Insaurralde, me refiero al escándalo de la legislatura. Pero, insisto, la situación dominante tiene que ver con una economía que muestra números realmente preocupantes, no solo la crisis cambiaria, por lo tanto también la crisis inflacionaria, ¿no? Y el enorme interrogante de lo que viene detrás del día 22. Bueno, de todas estas cosas, en un minuto con Rodrigo Esteves, aquí en Contragolpe. Ya venimos. Santiago es mucho más que su famosa siesta. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer. Fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta,
su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox. Cantamos Vidala porque es el criollo, es un honor. Si está, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Si está, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, para vos y buenas noches para la audiencia. Bueno, Preocupado, como sí, decías, de pero antes que esta... nada hago el parroquial y ya nos metemos. Te quiero felicitar por el libro inminente que hace referencia, si bien no lo leí, pero digo, sí leí preliminares, ¿no? Vi tapas y qué sé yo, pero digo, hace referencia a la figura de Alfonsín, pero que justo se encarna en los 40 años de vida democrática. Así que bueno, felicitaciones por anticipado, ¿eh? Muchísimas gracias, Este, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. El bueno, libro se llama Ahora Alfonsín y habla de los eh, 40 años de esta fecha, que es la del 30 de octubre próxima, y centralmente apunta a rescatar una especie de día a día de esa campaña, es decir, una road movie, si querés, de esa campaña. Lo hice con un colega que se llama Matías Méndez y amigo de larga data, y ya está en librerías, así que gracias. bueno, primer campaña, podríamos decir, más profesional, digamos, o sea, más técnicamente más preparada, en- con Sin duda, equipos, con con equipos analistas de opinión especializados, digamos, ¿no? pública, con publicistas, Mm. con segmentación. Hay mucho Mm. dato interesante sobre eso. Sí, efectivamente fue la primera de esas características en nuestra historia. Bueno, lo vamos a leer con mucha atención y como tenemos obligados por cuestiones de ley electoral a hacer pausas, probablemente lo tengamos a disposición para nuestros debates de libros, ¿eh? Así que te conmino, Estoy ¿eh? sorprendido, debo confesar algo, sorprendido de la cantidad de mensajes con el tema de los libros. Bueno, Encontramos así un que gratísimo ahí, nicho. Sí, 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 porque bueno, todo el mundo disfruta mucho el programa de los libros. sí, O además me debemos ser unos corrijo, analistas medio aburridos. claro. No, me corrijo, eso es lo más seguro, sí. Y con mala información también. Pero dicho eso, me corrijo, no es que solamente nos corre la veda, también nosotros tenemos un segmento con veda o sin veda. Así que el libro va a formar parte seguramente del próximo contragolpe. Bueno, nos metemos en el análisis puro y duro. ¿Te parece? Yo Sí. señalaba, me parecía, comparando, está bien, falta la última semana que nosotros no vamos a poder referenciar por la veda, pero recuerdo, por ejemplo, la última campaña que cubrí en España, el peligro del desembarco de Vox casi nubló el debate, ¿no? No sé si tal vez, de una mirada periférica, creo que le falta fuerza, comillas, al peligro del desembarco Milei. O no, no sé, te pregunto. Creo que tenemos dos cosas. Una, la certeza intrínseca de la política en que la Argentina tiene anticuerpos, por un lado, ¿no? Entonces, que hay mucha de la cosa o de la deriva de la campaña de la libertad avanza que no se corresponde con la interpelación que pueda generar en la sociedad y la interpretación de su propio voto. Esto me parece que es un tema a analizar. Es decir, cuando Villarruel va a visitar a Videla hace algunos años, digo, no es que este 30% de los que fueron a votar fueron detrás de Villarruel a visitarlo. Acá hay una deriva del voto que va por otro lado y que tiene que sí que ver con esto que bien señalaste vos en la apertura del programa,
y que es el enojo ciudadano. Un enojo ciudadano con esto que también interpretó con un texto muy sencillito de 5 palabras, de 5 letras, que es casta. Esta idea de la casta definitivamente marca la agenda. Esta idea de la casta es la idea que ha generado una candidatura que definitivamente es competitiva y que a la escena que tenemos hoy, al menos, faltando todavía algunos días, todo indica que está en el balotaje. Es decir, acá la pregunta del millón es quién se mete en el balotaje detrás de Javier Milei. En algunos casos el regalo envenenado que tantas veces Macri soñaba, que era un balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio, o si efectivamente termina siendo un balotaje donde, paradojas de la historia, Macri asista a un candidato que no le pertenece, pero que muchos interpretan que puede haber sido un candidato muleto de él. Sí, sí, bueno, eso es una de las contradicciones que está afrontando, de las muchas contradicciones que tiene la campaña de Bullrich. Este, Incluso me das el pie si querés para que hagamos un pequeño repaso por cada cuartel electoral. Digo, si querés, siguiendo el orden absolutamente caprichoso, insisto, caprichoso de las encuestas, por las dificultades que están teniendo para medir, pero digo, si tomamos por bueno que esto arranca de atrás para adelante, con Bullrich tercera, con Massa segundo y con Milei primero, digo, me parece que lo de Bullrich tiene la enorme dificultad de no haber encontrado nunca el verdadero tono de la campaña. A mi gusto, se sesgó en un antikirchnerismo que quedó superado por un debate superior, que es casta anticasta. No estoy diciendo si es verdad o no, pero digo es lo dominante. Creo que, para hacer una simplificación, el gorilismo exacerbado de Bullrich la sesgó y la Toda una deja en... paradoja, ¿no? 25 años en el peronismo y que deviene. Sí, 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 pero bueno, pero mira, te voy a dar un dato. Me lo dice un amigo periodista, colega nuestro y conocido nuestro, que fue a una presentación, colega de la tuya, creo que sabes de lo que estoy hablando o no, no sé. Se presentó un tema bueno, de Alfonsín, a propósito de los 40 años, y, y me dice, che, no, había nadie en representación de Bullrich. Es decir, el compañero de fórmula de Bullrich es Luis Petri, que es radical, ni siquiera estaba. O sea, hay un gorilismo, cuando digo gorilismo no es un gorilismo exclusivamente antiperonista, también hasta te diría antialfonsinista, ¿entendés? Entonces, digo, esa cosa, porque digo, que haga antialfonsinismo Milei es una marca registrada, pero que haya dejos de antialfonsinismo en la candidatura de Bullrich, me da la impresión que la sesga. Es interesante lo que decís del antialfonsinismo de Milei, que es su marca registrada y a la vez porque le sirve mucho al cuento de los 40 años. Es decir, para Claro, un lado, los 40 años interpelan y funcionan como una matriz cultural de un cambio histórico en la Argentina, de una democracia sin restricciones, sin presos políticos, sin vetos, sin muchas de las cosas que las democracias nuestras siempre habían tenido, de pata coja y además siempre con dictaduras en el medio. Pero para el otro lado, estos 40 años implican la degradación, la depreciación económica, la tragedia de los índices de pobreza del presente, y entonces la figura de Alfonsín es como la piedra basal de la tragedia a la que nos trajo la casta, ¿no? En cierta medida, exactamente. esa es la culpa que le carga Milei su candidatura, y que claramente hay un sector de la sociedad que está en ese clima, y esto hay que asumirlo. Es decir, acá hay un problema serio de los sectores que tienen que ver con la práctica política cotidiana, que naturalmente, si vos te vas a un yate y te sacas una foto en medio de la costa, en el Mediterráneo, probablemente la gente tenga algún argumento. Sí, más que sobrado, te diría, ¿no? Algún argumento para cuestionar. Pero bueno, dicho esto, creo que ese sesgo que yo denomino gorila le impide comer en otros caladeros. Veremos, porque Y en también es eso que cierto que en el... decís, me Sí, interesa mucho porque se quedó frenada en algo como, ella se quedó en una campaña que era una campaña mm, natural y tradicional hasta hace 3, 4 meses, después de la irrupción de un Milei que les gana a todos, que con ella casi lo duplica,
que le gana la sumatoria Juntos por el Cambio por casi 500.000 de votos. Bueno, sacudón, ¿no? Me parece que la agenda no es el kernerismo, como decía. Hasta Carrió se ha corrido de esa lógica. Carrió se fue a su Exactamente, casa y dijo, déjense de joder, no es esto. No ese es el tema. El exactamente, tema es la democracia. Nadie la escucha, ¿no? exactamente. Bueno, nadie la escucha. Efectivamente está absolutamente ausente. Buen dato, buen aporte, absolutamente ausente de la campaña. Pero digo que también le pasa eso, es decir, les está costando encontrar kirchneristas en la campaña, bueno, porque Massa, está bien, vamos a decir mil cosas, pero no es el prototipo del kirchnerismo Massa, es Ni otra siquiera cosa, ¿no? pertenecía a la fuerza, ni siquiera pertenecía a la fuerza, es decir, él era del Frente Renovador y nunca lo desestructuró. Y él se Exactamente. incorporó al gobierno, recordemos, con un sector, a ver, por caso, hoy preside Cecilia Moró la Cámara, alguno no lo recordará, pero Cecilia Moró es del Frente Renovador, Sí, hija de Leopoldo. hija Digo, de Leopoldo, pero sí, bueno, sí. de tradición radical, ¿no? De cuna radical. Sí, lo que digo es que Eh, pertenecen a un espacio político que no era el espacio político del cristinismo. exactamente. Yendo a Massa, ¿qué decir, no? Es decir, Massa necesitaba una campaña de mínima después de la devaluación del 14 de agosto, es decir, después de la devaluación de las PASO, donde el dólar estuviera, bueno, no sé, a 700, que también es todo un cuestionamiento, ¿no? Porque es el 100% de diferencia con el oficial después de la devaluación. Bueno, lo tiene en 1000. Este es el dato de una inflación desatada. Nosotros, insisto, por problemas técnicos, tal vez no podamos aportar el número hoy de la inflación inminente, pero es un número altísimo, ¿no? Muy, muy, muy alto. Bueno, creo que esos datos hablan solos. Es el ministro candidato, es el ministro presidente. Es un conjunto de dificultades que, bueno, eh, tal vez por verbigracia de una estructura denominada PJ, tal vez lo coloque en segunda vuelta. Veremos. Hay movimientos, yo creo mucho que las campañas se definen en los últimos 3 4 días, está pasando eso en muchas partes del mundo, la Argentina no va a ser la excepción, y la pregunta es si hay debajo del radar hay un corrimiento que tal vez no estemos detectando. Me dicen los encuestadores amigos, estoy hablando mucho con ellos, que es muy difícil encuestar a los sub 35, no contestan, que contestan con evasivas, que tienen que estar todo el tiempo simulando los cuadros estadísticos por aproximación, porque no se animan a dar los números, ¿no? Y, y yendo a lo de Milei, te decía, le escuché esta semana que termina una conferencia de prensa a propósito de responder a la acusación de promover una mega devaluación, una corrida cambiaria, con denuncia penal incluida del presidente Fernández. Bueno, una larga conferencia de prensa donde él se redobla en sus postulados, que son eliminación del Banco Central, dolarización, lo marcó nuevamente, es decir, porque había unos días de Milei que ya no hablaba de la dolarización o que era un verso suelto y una hoja al viento. No, acá redobló, comparó con Ecuador, comparó con El Salvador, marcó algo que me parece pasó desapercibido, pero que eh, un dato para tener en cuenta. Él dijo, dolarizamos al valor del mercado blue, es decir, el que gana 200.000 pesos gana $200. Y bueno, hoy también gana $200. Sí, pero el café, como él va a liberar toda la economía, tal vez lo tengas que pagar como en Roma, $5. Es decir, no, va a eliminar cualquier tipo de subsidio. Con lo cual, los $200 van a ser $200 en precios absolutamente internacionales. Este es el asunto, ¿no? Que me parece complejo de explicar, pero lo quiero poner sobre la mesa como gravedad. Hay un dato ahí en relación a esta conferencia de prensa que brindó esta semana, que para mí no es menor. No hay local partidario. No Mm, solo no hay local partidario, tampoco hay voluntad política de subsanarle un tema que puede parecer de menor cuantía, pero que tiene que ver con los medios, que es busco un salón en algún hotel céntrico de modo tal que todos puedan poner su cámara, estar cómodos y trabajar como corresponde para llevar mi mensaje, porque en definitiva soy yo el que brinda la conferencia de prensa, entonces quiero, no, en una financiera, en mm, una cueva de la calle Bullá.
en plena City porteña. Digo, como metáfora de la Argentina que propone Javier Milei, creo que difícilmente podamos mejorar la escena. Es decir, acá lo que sí nadie va a poder decir si esta situación continúa avanzando y si efectivamente en algún momento esto llega a un balotaje y termina ganando, es que no lo supo. Es decir, acá no. Creo que la Argentina tiene una instancia de hace más de 30 años donde muchos dijeron, no, pero yo no sabía, que fue Carlos Menem, ¿no? Digo, venía con el salariazo, venía con la revolución productiva y las cosas fueron distintas, ¿no? El del lápiz rojo había sido Angelos, el que decía que había que ajustar y daba las noticias ingratas era Angelos, sin embargo, el programa de gobierno, después nos dimos cuenta que en gran medida el programa de gobierno del peronismo, por lo menos a partir del 91, cuando llega Caballo, había sido el de Angelos, que era el del Exactamente. ajuste, que era el del El lápiz ajuste, el de rojo, la venta de exactamente. las joyas de la abuela, Mm, alguna cosa que debo decir era epocal, lo trasciende al sí. peronismo. En esto no lo acuso al peronismo, era un fenómeno global que lo llevaba puesto. Y en esto también habló de El la consenso de Argentina, Washington, ¿no? El consenso de totalmente. Washington, la caída del muro, y antes estaba la perestroika, por eso yo creo que te lo conté alguna vez, o te lo recordé más que te lo conté, se decía, se viene la pochostroika, porque Pocho era el apodo de Angelot, ¿no? Pocho Angelot. Entonces decían, se viene la pochostroika. Bueno, nada, misceláneas de Sí, la época. entrecomillando que siempre ahí había un segundo mensaje que el sovietismo era del alfonsinismo, ¿no? Como que No, sería que absolutamente, dejaba... claro, claro. Sí, sí. Ah, Angelos, como te gusta a vos recordar, que hizo en suma con María Cristina Guzmán 38 puntos, ¿eh? En el sí, medio de sí, una hiperinflación. ya lo querría tener hoy Massa como hipótesis 38 ¿Qué puntos, te ¿no? parece? Con Por dos eso te digo, boletas. con dos Este, boletas, con dos exactamente. boletas, cosa que no sucedió. Sí, Angelos saca Mm, 32, 33 con Casela, Juan Manuel Casela, hombre de Avellaneda, sí. a quien le mandamos un saludo, que está muy vigente, Cachi. Y del otro lado, María Cristina Guzmán, hija de Horacio Guzmán, que había sido gobernador de la provincia de Jujuy y que también había sido un dirigente radical del sector intransigente, el sector que había acompañado al Ucrista, presidente sí. Frondizi. Sí. Movimiento Popular Jujeño sacan un 6, un 7, que era la Confederación Federalista Independiente. Pero a lo que vamos de esa foto es que uno puede decir y ser genuino. Carlos Menem era un hombre que hacía campaña arriba de un caballo, Carlos Mm, Menem era un hombre que se presentaba como un caudillo, Carlos Menem era un hombre que, en definitiva, hasta recuerdo algún poncho montonero de la montonera, digamos, intentaba una remake de Juan Facundo Quiroga, de un clima exactamente. de época que tenía que ver con la reivindicación frente a los hombres grises de la zona de la Casa Rosada, que no era ni más ni menos que el radicalismo, que había hecho un mal gobierno en lo económico y que tenía un final económico trágico. Esto del otro día, particularmente de esta semana, si una conferencia de prensa, un presidente en pelea y disputa, porque nadie hoy sostiene que Milei está tercero, no hay ninguna encuesta que lo ponga tercero, es decir, Milei sí o No. sí está en el balotaje y hasta algunos se tientan con pensar que esto se resuelve en octubre. Y cuando se tientan en pensar que se resuelve en octubre, se tientan en pensar que Milei es presidente en octubre. Cuando digo algunos se tientan, creo que ahí me parece que hay un poco de más barullo que realidad, porque efectivamente hay un nicho muy grande, y en esto tengo la misma información que vos, que no queda muy claro para dónde está yendo, ni queda muy en claro que hace un gran compromiso. Sí queda muy en claro que está con un problema de época, ahora volvemos a algo que hemos hablado acá, el edadismo, con un Mm, problema de época, un gran enojo en términos de lo cotidiano y que tal vez él pueda filtrar vastos sectores de ese voto. Volviendo sobre esto, en una cueva financiera, es decir, un lugar que se llama mm. Bull Market, que Sí, pertenece sí, a la sí. familia de su candidato a jefe de gobierno, que también está Exactamente. tratando de meterse en la disputa y que es un actor importante en la ciudad. Ramiro Marra hizo una muy mala elección en el primer turno electoral, pero el fuerte golpe del cimbronazo de los casi 30 puntos de Milei en la PASO lo llevan ahora a que sea un candidato cotizante en esta segunda, que también puede que haya balotaje no con Jorge Macri, ¿no? Porque se está Exactamente. viendo un voto ahí, definitivamente se está viendo un voto que no queda muy en claro a dónde va, pero no se ve la potencia de la primaria Macri-Lustó, es decir, no se lo ve a Jorge Macri con la misma potencia de la sumatoria de ambas, que es el mismo problema que tiene Bullrich con la reta, ¿no? Esto que ninguna encuesta está dando, que los votos se hayan trasladado naturalmente de un candidato al otro.
Exactamente, es una de las dificultades, pero un renglón muy cortito de lo de Jorge Macri y otra vez visto desde la periferia, porque no estoy encima de esa campaña, da la impresión que Jorge Macri está haciendo la plancha, ¿no? Es decir, no está metido en una campaña pura y dura, tal vez no pueda o tal vez sea una decisión estratégica. Y es un interrogante saber qué va a hacer el radicalismo o las bases radicales, porque hay una tentación de Leandro Santoro de tratar de llevarse esa cosecha, ¿no? Pero bueno, veremos, está en disputa evidentemente eso y si hay o no segunda vuelta. Cerrando el escenario nacional, esta semana que queda puede decir mucho de la campaña. Puede decir mucho porque da la impresión que todos esos acontecimientos pueden pasar. Es decir, que Milei resuelva en primera, porque hay abajo del radar un voto no detectable, eh, que Massa sea el que se meta segundo y que la arremetida final de Bullrich por la cuestión, digamos, de que las complicaciones económicas y algunos escándalos se colaron en campaña, le facturen a Massa y lo imposibiliten de ir a segunda vuelta y la metan a Bullrich. Es decir, es un escenario en disputa, evidentemente. Bueno, nos hacen señas, nos tenemos que ir. ¿Querés redondear con algo más? ¿Algo de Sí, sí, cierre de campaña? muy breve, Mm, dos temas. Uno, el tema del debate, creo que Burrich mm, levantó en el último y entonces eso tal vez le haya permitido tener algo de esto que decís vos. El primero muy malo, el segundo mm, levantó. Massa siempre se lo vio feliz, cómodo, digo feliz muy entre comillas, pero digo, se lo ve coacheado como siempre. Massa siempre se lo ve en los mismos mm, términos. Y el otro tema me parece que el conflicto que se desató en estos días con Hamas, Bullrich tuvo un mensaje muy rápido, una respuesta muy rápida, y al gobierno le cuesta más, ¿no? Le cuesta más, si bien Massa rápidamente trató de salir, le cuesta más a mm. la fuerza política a la que pertenece tener un mensaje de características más monolíticas. Bueno, señor, nos tenemos que ir. Saludamos a nuestra audiencia, nos vemos el sábado que viene con un programa probablemente más de distensión literaria. Un abrazo, chao, hasta el sábado que Chau, viene. chau.